¿Alguna vez has tenido un sueño con un ser querido que ya ha partido de este mundo? ¿Alguna vez te has despertado con esa extraña sensación de haber vivido un encuentro auténtico con alguien que ya no está contigo físicamente? Si es así, debes saber que no eres el único. En todo el planeta son millones los que atraviesan por este tipo de experiencias oníricas, aunque muy pocos comprenden la profundidad espiritual que encierran. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo tu percepción del mundo espiritual y de tu vínculo con quienes ya han cruzado al otro lado. El Padre Pío, el gran místico de nuestra iglesia, conocido por sus dones sobrenaturales y su profunda vida de oración, nos dejó una advertencia contundente sobre este fenómeno que muchos vivimos, pero que pocos logramos entender a fondo. Estos sueños no son meras evocaciones del pasado o fantasías inconscientes. En realidad tienen una trascendencia espiritual que va mucho más allá de lo que comúnmente se cree. De acuerdo con las enseñanzas del Padre Pío, soñar con alguien que ha muerto no es un hecho casual, sino una manifestación espiritual que necesita ser interpretada con urgencia. ¿Y por qué es tan urgente? Porque a través de estos sueños pueden llegarnos mensajes del cielo, alertas celestiales o súplicas de almas que necesitan nuestra ayuda. Ignorarlos podría tener repercusiones no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en el destino eterno de nuestra alma. En una confidencia con uno de sus hijos espirituales más cercanos, el Padre Pío confesó que muchas almas acuden a nosotros en el sueño. Esta revelación apenas comienza a mostrar la magnitud de lo que hoy voy a compartir contigo. Lo que más me inquieta es ver cómo la mayoría de las personas malinterpretan estos sueños. Algunos los desechan como meras coincidencias, otros se llenan de miedo y muchos simplemente los olvidan sin saber que podrían contener una misión divina para ellos. Y si en realidad se tratara de una oportunidad especial que el Señor te está ofreciendo, una ocasión para recibir bendiciones inmensas y al mismo tiempo ayudar a las almas queridas que aún necesitan de nuestras oraciones. Lo que estoy por contarte no es algo que se escuche con frecuencia. Estas enseñanzas brotan del corazón espiritual del Padre Pío, quien tenía el carisma único de comunicarse tanto con las almas del purgatorio como con los santos del cielo. Él veía lo que la mayoría no puede ver, lo que hay más allá del velo entre este mundo y la eternidad. Esta revelación es aún más conmovedora cuando comprendemos que está en perfecta sintonía con lo que la Iglesia Católica enseña sobre el purgatorio, la gloria celestial y nuestra relación con los difuntos, aunque rara vez se presenta con tanta claridad como la que hoy recibirás. Cada día me llegan mensajes de personas angustiadas que han soñado con familiares fallecidos y no saben qué hacer. Se preguntan si están siendo visitados por sus seres queridos, si hay algo que deban entender o si simplemente es una ilusión de la mente. Si tú también has tenido estas dudas, quédate conmigo hasta el final. Lo que revelaré en los próximos minutos puede darte una comprensión nueva, consuelo y sentido a esas experiencias. Y lo más importante, puede mostrarte la intención divina que hay detrás de esos encuentros en el mundo de los sueños. Prepárate para descubrir los 3 mensajes más profundos que el Padre Pío transmitió sobre los sueños con personas fallecidas, incluyendo uno que ha sido guardado con celo por místicos católicos a lo largo de los siglos. Pero antes de adentrarnos en estos significados, es fundamental conocer quién fue realmente el Padre Pío y por qué sus palabras sobre este tema tienen una fuerza espiritual tan contundente. Comprender el valor de estas revelaciones implica mirar de cerca la vida prodigiosa del hombre que las compartió con el mundo. El Padre Pío no fue un santo más. Fue uno de los místicos más impresionantes que ha dado la Iglesia en tiempos recientes. Nació en Pietrelcina, Italia, en 1887 bajo el nombre de Francesco Forgione. Desde pequeño tuvo experiencias místicas. Ya a los 5 años hablaba con su ángel custodio y tenía visiones de Jesús y la Virgen María. No eran simples pensamientos o intuiciones espirituales,
sino apariciones reales que marcaron el inicio de una vida enteramente volcada a lo sobrenatural. Sin embargo, lo que lo hizo verdaderamente excepcional fue el don de los estigmas. Durante más de medio siglo, este fraile capuchino llevó impresas en su cuerpo las mismas llagas que padeció nuestro Señor en la cruz. Estas llagas que brotaban sangre cada día le provocaban un sufrimiento indescriptible, pero él las ofrecía con amor por la redención de las almas. Los médicos que tuvieron la oportunidad de estudiar sus estigmas quedaron desconcertados. No encontraban explicación científica alguna para unas heridas que sangraban de forma continua durante tantos años sin desarrollar infección ni llegar a cicatrizar. Fueron muchos los que intentaron desacreditarlo, pero al final la ciencia tuvo que reconocer que había algo que escapaba a su comprensión. ¿Y qué tiene esto que ver con los sueños con personas fallecidas? Absolutamente todo. El Padre Pío no solo vivía en carne propia lo sobrenatural, sino que también estaba dotado de dones espirituales que le permitían atravesar el velo que separa este mundo del otro. Entre sus dones más impresionantes estaba la bilocación, la capacidad de estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Hay incontables testimonios documentados de personas que afirmaban haberlo visto en lugares donde, según las leyes físicas, no podía haber estado. Aunque permanecía en su convento, en San Giovanni Rotondo, fue visto en Roma, en Estados Unidos, y hasta en zonas de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Esta bilocación estaba profundamente conectada con su sensibilidad hacia el mundo espiritual. Si podía vencer las barreras del espacio físico, también podía conectar con las almas de quienes ya habían partido y comprender su situación. Su capacidad de leer las almas era bien conocida. Le bastaba una mirada para discernir el estado espiritual de alguien. Durante las confesiones revelaba a los penitentes faltas que ni ellos mismos recordaban o que habían intentado esconder. Este mismo don lo ayudaba a identificar el estado de las almas de los difuntos. Las almas del purgatorio son mis mejores amigas, decía frecuentemente el Padre Pío. Y no era una frase simbólica. Para él esas almas eran tan presentes y reales como cualquier ser humano en vida. Conversaba con ellas, las veía y comprendía sus necesidades. Son numerosos los relatos de personas que lo vieron pasar noches enteras rezando por aquellas almas que venían a pedirle ayuda desde el purgatorio. A veces se le aparecían con forma visible, otras veces lo hacían en sus sueños. Estos fenómenos fueron estudiados en profundidad por el Vaticano durante años. Al principio, la Santa Sede impuso varias restricciones al Padre Pío, como impedirle celebrar misa de forma pública o enviar cartas. Pero tras una investigación larga y detallada, dichas limitaciones fueron retiradas. La Iglesia reconoció oficialmente la veracidad de sus carismas. El Papa Juan Pablo II, que lo conoció personalmente cuando aún era un joven sacerdote, lo canonizó en el año 2002, ratificando lo que ya millones de creyentes sabían desde hacía mucho tiempo. Este fraile sencillo tenía una conexión especial con el mundo del espíritu. Y es precisamente esa relación única con lo invisible lo que da un peso profundo a sus enseñanzas sobre los sueños con los muertos. No se trata de simples ideas o hipótesis, sino de verdades reveladas a través de la experiencia directa con lo sobrenatural. El Padre Pío poseía una comprensión profunda de los tres estados del más allá, cielo, purgatorio e infierno, y sabía cómo las almas en cada uno de estos lugares podían establecer contacto con nosotros mientras dormimos. Ahora que conocemos con claridad quién fue el Padre Pío y la autoridad espiritual que sostiene sus palabras, estamos listos para descubrir la primera gran revelación sobre el verdadero sentido de soñar con los seres queridos que ya han partido. La primera gran enseñanza que nos dejó el Padre Pío sobre los sueños con seres queridos que ya partieron es que estas experiencias no suelen ser simples recuerdos o coincidencias del inconsciente.
Para este santo tan querido por el pueblo, soñar de forma reiterada con un familiar fallecido es señal de que esa alma está tratando de entablar un vínculo espiritual contigo por una razón sagrada. El Padre Pío explicaba a sus hijos espirituales que durante el sueño, el alma se encuentra menos limitada por los sentidos físicos. Es justamente en ese estado de descanso cuando el velo entre esta vida y la otra se vuelve más delgado, permitiendo que los difuntos se acerquen a nosotros de manera espiritual. Esta visión se encuentra plenamente en sintonía con lo que enseña nuestra fe. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y maestro de la teología, dejó por escrito que en el sueño nuestra alma puede recibir revelaciones y mensajes que en la vigilia serían imposibles de captar. Ahora bien, ¿cómo diferenciar un sueño normal de una auténtica manifestación del más allá? El Padre Pío ofreció criterios muy claros. Un sueño de origen espiritual permanece vivo en tu memoria con una nitidez que sorprende. No se evapora con el paso de las horas, sino que puede quedar grabado durante mucho tiempo. También deja una huella emocional o espiritual muy fuerte. Al despertar puedes sentir una paz inexplicable, una urgencia o una claridad interior difícil de explicar con la razón. Además, este tipo de sueños suele repetirse o seguir un mismo hilo, como si el alma regresara con insistencia para dejar un mensaje que aún no ha sido entendido. Una historia que llegó a mí me marcó profundamente. Una mujer soñaba con frecuencia con su padre fallecido, quien se presentaba en silencio, con un rostro tranquilo, pero a la vez inquieto. Los sueños comenzaron exactamente al cumplirse un año de su partida y se repetían cada semana. Inspirada por las enseñanzas del Padre Pío, la mujer empezó a ofrecer misas y rezos por el alma de su padre. Poco a poco, en cada nuevo sueño, él se mostraba más sereno y con un brillo especial. 3 meses después, su padre apareció por última vez en sus sueños totalmente resplandeciente. Desde entonces, nunca más volvió a soñarlo de ese modo. Esta experiencia da luz al primer gran significado que el Padre Pío atribuía a estos encuentros oníricos. Cuando un alma del purgatorio se presenta en tus sueños, lo hace para suplicarte auxilio espiritual. El purgatorio, como bien sabemos, es un tiempo de limpieza interior para las almas que murieron en gracia de Dios, pero necesitan purificarse antes de entrar en la gloria. Las almas allí no pueden interceder por sí mismas, decía el Padre Pío, y necesitan de nuestras oraciones y actos de amor. Si se nos muestran en sueños es porque claman desde ese lugar de espera. Y esta súplica no debe ser tomada a la ligera. Desatender estos llamados puede significar alargar el dolor de alguien que amamos. Cada jornada que pasa sin una oración nuestra es un día más de sufrimiento para esa alma. ¿Cómo saber si el alma que sueñas está realmente en el purgatorio? El Padre Pío indicaba que si se presenta con preocupación, tristeza o te ruega oraciones es un signo claro. También si el entorno del sueño es gris apagado o sin vida, es probable que refleje ese estado de purificación. Un testimonio muy impactante es el de Giuseppe, uno de los discípulos más íntimos del Padre Pío. Giuseppe soñaba con frecuencia con su hermano fallecido en un accidente. En el sueño el hermano aparecía junto a una pared gris, sin poder hablar, como queriendo decir algo que no lograba expresar. Al contarle esto al Padre Pío el Santo, le confirmó que su hermano estaba en el purgatorio y necesitaba misas y oraciones. Giuseppe, con fe firme, ofreció todo lo necesario y entonces tuvo un último sueño. Su hermano, ahora rodeado de una intensa luz, le sonreía antes de desaparecer. Esta revelación inicial ya nos deja una huella profunda, pero no es más que la puerta de entrada a un misterio mayor que el Padre Pío fue desvelando poco a poco. Hay verdades más hondas, más conmovedoras, que rara vez se tocan en homilías o enseñanzas formales, pero que están ahí esperando ser descubiertas.
Pero antes de descubrir la segunda revelación, todavía más sobrecogedora, es fundamental que comprendas que estos sueños no tratan únicamente de las necesidades de quienes ya han partido, sino que también encierran un propósito profundo para ti, tu crecimiento en la fe y el camino hacia tu salvación. Lo que Padre Pío compartió sobre estas experiencias oníricas va más allá de lo que muchos imaginan. Según él, estos sueños no solo reflejan que un alma necesita nuestras oraciones, sino que en muchos casos indican que el Señor ha tejido un lazo espiritual particular entre tú y esa alma con un fin divino que beneficia a ambos. Como enseñaba el propio Padre Pío, estas visitas nocturnas son permitidas por Dios porque tú has sido escogido como canal de su misericordia. Ser elegido para este papel es tanto una gracia inmensa como una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. El padre explicaba que ignorar conscientemente estos sueños, una vez que se ha entendido su significado, no solo representa una oportunidad perdida, sino que podría constituir una falta seria en el ejercicio de la caridad espiritual. En sus cartas privadas que no salieron a la luz hasta muchos años después de su muerte, escribió: aquellos que han sido visitados por las almas del purgatorio y no responden a su llamado de auxilio, deberán rendir cuentas ante Dios. Estas almas han sido confiadas a su cuidado por designio divino. Aunque hoy en día este aspecto de su enseñanza rara vez se menciona en el discurso católico contemporáneo, forma parte esencial de la comunión de los santos y de nuestra corresponsabilidad con quienes ya no están en este mundo. ¿Qué pasa entonces cuando se ignora este tipo de sueños? Padre Pío fue muy claro al respecto. En primer lugar, se pierden gracias únicas que el Señor tenía preparadas. Cada oración, cada misa ofrecida por un alma del purgatorio nos regala un defensor celestial que intercederá en nuestro favor ante el Altísimo. En segundo lugar, se puede experimentar un desasosiego interior difícil de explicar. Son numerosas las personas que, tras no hacer caso a estos sueños, viven con una sensación persistente de culpa o con la percepción de que algo espiritual anda mal en su vida. Y en tercer lugar, lo más grave, podrías estar desatendiendo un llamado concreto que Dios te ha hecho. Padre Pío afirmaba que hay personas elegidas específicamente para ser padres o madres espirituales de las almas, que aún esperan entrar en la gloria, una vocación tan legítima y profunda como el sacerdocio o la vida consagrada. Me viene a la memoria el caso de Elena, una mujer que se acercó a mí angustiada después de tener sueños recurrentes durante 3 meses con su abuela difunta. En cada sueño la abuela la conducía a una iglesia, pero jamás cruzaban el umbral. Elena había optado por ignorar lo que soñaba hasta que empezó a vivir situaciones difíciles, sin causa aparente, insomnio severo, ansiedad constante y una honda sensación de vacío espiritual. Al compartirle las enseñanzas del Padre Pío, comenzó a ofrecer misas por su abuela y a rezar el rosario todos los días por su alma. El cambio fue asombroso. No solo desaparecieron los males que la aquejaban, sino que encontró una profunda vocación en el ministerio de acompañamiento a los moribundos, algo que jamás había imaginado. Padre Pío también nos dejó una promesa llena de esperanza: las almas que ayudamos se convierten en nuestros más fieles defensores. Cuando una de estas almas entra al cielo por nuestras plegarias, decía él, conseguimos un intercesor eterno que jamás nos dejará solos. Y esa intercesión puede manifestarse en modos insospechados. El propio Padre Pío dejó constancia de episodios en los que personas fueron rescatadas de accidentes, sanadas de enfermedades incurables o guiadas en momentos decisivos gracias a las almas que habían ayudado a liberar. Pero hay todavía una dimensión más íntima en estos sueños que el Padre Pío solo compartía con sus discípulos más cercanos. No todos los difuntos que aparecen en nuestros sueños están sufriendo, solía decir. Algunos de ellos son santos que ya están en el cielo y que Dios ha designado como protectores particulares para ti.
Hay quienes ya disfrutan de la visión beatífica y han sido enviados desde el cielo para acompañarte en instantes clave de tu camino espiritual. Pero ¿cómo reconocer si el alma que se manifiesta proviene del purgatorio o si ya ha alcanzado la gloria celestial? El Padre Pío ofrecía señales muy claras. Las almas del cielo irradian una luz serena, su presencia transmite una paz profunda y no buscan oraciones para sí mismas, sino que se presentan para orientarte, advertirte o protegerte. Un ejemplo conmovedor es el de Marcos, un empresario que estaba por firmar un acuerdo comercial que prometía grandes beneficios. La noche anterior soñó con su padre fallecido, quien lo conducía a la oficina del futuro socio y señalaba un cajón con documentos escondidos. Al despertar recordando los consejos del Padre Pío, decidió investigar más a fondo y descubrió que aquel socio tenía antecedentes de estafas que habrían causado la ruina total de su empresa. Este tipo de sueños no son simples recuerdos o manifestaciones del subconsciente, sino verdaderas conexiones divinas entre el mundo terrenal y el eterno que influyen directamente en nuestro destino y salvación. Sin embargo, hay una enseñanza aún más profunda, una tercera revelación que el Padre Pío solo compartía con quienes mostraban una auténtica madurez espiritual. Esta revelación es tan poderosa que puede cambiar por completo la manera en que percibimos nuestras relaciones con quienes han partido. Cuando sueñas con frecuencia y con intensidad con una persona fallecida, especialmente en momentos de dificultad o crisis, esto podría indicar que existe lo que el Padre Pío llamaba un pacto espiritual entre tu alma y la de esa persona. Según él, hay uniones que no terminan con la muerte, sino que forman parte de un plan divino que trasciende la vida y se extiende por generaciones. Estas conexiones eternas revelan que nuestras relaciones espirituales pueden transformarse y alcanzar una dimensión más elevada después de la muerte física. El Padre Pío explicaba que estos pactos tienen tres fines esenciales. El primero es la redención compartida. Tanto tú como el alma difunta están vinculados en un proceso mutuo de salvación. Tus oraciones ayudan a su purificación y esa alma intercede por ti ante Dios, especialmente si compartieron luchas similares. Una religiosa le contó al Padre Pío que soñaba constantemente con su hermano, quien había superado una vida de excesos poco antes de morir. En sus sueños él le mostraba una cadena que los mantenía unidos. El Padre Pío le explicó que su hermano estaba purificándose en el purgatorio y que Dios había unido sus destinos porque ambos enfrentaban tentaciones similares, aunque en distintas formas. Rezar por él también la fortalecía a ella. El segundo propósito es la misión espiritual conjunta. A veces dos personas están unidas por una misión que continúa aún después de la muerte de una de ellas. El alma fallecida sigue acompañando este propósito desde el más allá, guiando con sabiduría y revelaciones. Un artista soñaba insistentemente con su maestro fallecido justo cuando comenzaba su obra más trascendental. En los sueños el mentor le revelaba técnicas desconocidas. Al hablar con el Padre Pío, comprendió que su arte tenía un sentido más allá de lo estético, sería instrumento de conversión y esperanza para muchas almas. Su maestro seguía siendo parte de esa obra espiritual. Pero el fin más profundo es lo que el Padre Pío llamaba la intercesión generacional. En ciertos sueños los difuntos aparecen porque han sido asignados como custodios espirituales de una familia entera, velando no solo por el soñador, sino por sus descendientes. Existen almas que por voluntad de Dios se convierten en guardianes de linajes completos, cuidando de sus miembros a través del tiempo, revelaba el Padre Pío. En momentos cruciales, cuando decisiones determinantes pueden transformar el destino no solo del soñador, sino también de sus descendientes y de generaciones venideras, estas almas suelen hacerse presentes. Esta manifestación es particularmente significativa en nuestros días, donde muchas familias atraviesan un asedio espiritual sin precedentes.
El Padre Pío afirmaba que en los tiempos finales, Dios aumentaría su protección generacional a través de los sueños como un escudo frente a las fuerzas que buscan desintegrar el núcleo familiar. La experiencia de Carlos ilustra esta verdad. Este hombre se encontraba al borde de tomar la decisión de divorciarse cuando noche tras noche comenzó a soñar con su abuelo fallecido. En cada sueño su abuelo lo guiaba por visiones del futuro, niños aún por nacer, nietos, y las consecuencias devastadoras que esa decisión tendría sobre ellos. La intensidad y realismo de esos sueños lo llevaron a buscar orientación espiritual. A través de las enseñanzas del Padre Pío comprendió que su abuelo había sido elegido por Dios como custodio espiritual de su linaje. Junto a su esposa, Carlos buscó ayuda, sanaron su relación, y años después, los hijos que había visto en sus sueños llegaron a este mundo, reconociéndolos como las almas que una vez lo visitaron en silencio nocturno. ¿Y por qué esta revelación debe resonar contigo hoy? Porque nos encontramos en medio de una batalla espiritual feroz. El Padre Pío ya lo había anunciado, vendrían tiempos donde las familias necesitarían auxilio sobrenatural para resistir. Esos tiempos ya han comenzado. Soñar con seres queridos que han partido no siempre es una simple manifestación del subconsciente, puede ser una intervención divina que busca protegerte a ti y a los tuyos. Ignorar estas señales no solo empobrece tu vida espiritual, sino que podría acarrear consecuencias que afecten a toda tu descendencia. Esta enseñanza pone en evidencia el valor profundo de la comunión de los santos, no como una idea lejana, sino como una realidad espiritual viva, entretejida en nuestras existencias por amor divino. Dios ha dispuesto esta red invisible como auxilio y salvación de su pueblo. Pero saber que esto existe no basta. Es fundamental saber cómo actuar cuando ocurren estos encuentros oníricos. Y aquí es donde el Padre Pío, con su sabiduría pastoral, nos dejó una guía clara que cualquiera puede seguir. Una vez comprendes que estos sueños poseen un significado espiritual profundo, es vital saber cómo responder de manera adecuada. El Padre Pío enseñó un método bien definido, un itinerario espiritual con 7 pasos precisos, pensados para honrar el propósito divino de tales sueños. El primer paso es el discernimiento inmediato. Según el Padre Pío, al despertar, hay que examinar el sueño cuidadosamente. ¿Cómo se presentó la persona fallecida? ¿Transmitía paz o inquietud? ¿Pidió algo? ¿Qué emociones provocó en ti? Anota cada detalle antes de que se desvanezcan. La primera impresión al despertar es crucial, decía el Padre Pío, ya que el Espíritu Santo suele hablar con claridad en ese instante antes de que la mente racional intente dar explicaciones. El segundo paso es la oración de protección. Antes de sacar conclusiones, es esencial cubrirse espiritualmente. El Padre Pío sugería esta invocación: Señor Jesús, ilumíname para comprender tu voluntad en este sueño. San Miguel Arcángel, protégeme de toda interpretación equivocada o engañosa. Esta súplica es clave, pues no todo lo que parece espiritual proviene del cielo. El tercer paso es el ofrecimiento inmediato. Si percibes que el alma vista en sueños se encuentra en el purgatorio, no postergues tu respuesta. El Padre Pío insistía en actuar sin demora. Reza por esa alma en el acto, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, o la oración de Santa Gertrudis, que libera 1000 almas si se reza con fe verdadera. El cuarto paso es la tríada de sufragios. El Padre Pío enseñaba que 3 acciones tienen una fuerza extraordinaria para auxiliar a las almas del purgatorio: una misa ofrecida por su descanso, el rezo del rosario preferentemente, los misterios dolorosos y obras de caridad dedicadas a su intención. Esta combinación, afirmaba, abre las puertas del purgatorio. El relato de Antonella confirma esta enseñanza. Ella soñaba frecuentemente con su madre, quien le mostraba 3 llaves. Inspirada por lo aprendido, Antonella mandó celebrar 3 misas, rezó 3 rosarios completos y realizó 3 actos de caridad
con intención amorosa. Aquella noche soñó con su madre por última vez, quien se mostró resplandeciente y le dijo: «Has usado las llaves correctamente, ahora estoy en paz». El quinto paso consiste en asumir el compromiso de una novena de 9 días. Cuando se trata de sueños que se repiten con intensidad o generan una profunda inquietud, el Padre Pío solía aconsejar la realización de una novena completa. Durante estos 9 días seguidos, se debe dedicar un momento diario a una oración específica por el alma, a lecturas espirituales centradas en el purgatorio y a ofrecer un pequeño sacrificio con esa intención concreta. Según el Padre Pío, estos ciclos de 9 días poseen una importancia especial en el orden divino, ya que evocan los 9 coros angélicos y poseen una fuerza singular en favor de las almas que están en proceso de purificación. El sexto paso es establecer un pacto espiritual. Si después de haber ofrecido oraciones y sacrificios, los sueños persisten, el Padre Pío recomendaba crear de forma consciente lo que él llamaba un pacto de intercesión mutua. En la oración, uno debe dirigirse al alma directamente reconociendo el lazo que Dios ha permitido entre ambos. Se debe prometer rezar de manera regular por esa alma y a la vez pedir su ayuda en áreas específicas de la vida donde se necesita auxilio espiritual. Este tipo de pacto no se debe tomar a la ligera. El Padre Pío lo consideraba tan serio como un voto sagrado. Una vez establecido su validez, perdura para siempre. El séptimo paso es transmitir este legado espiritual. Cuando se trata de intercesiones que abarcan generaciones, es fundamental compartir este saber con los hijos u otros familiares cercanos. El Padre Pío insistía en que estos lazos espirituales están destinados a consolidarse de generación en generación, formando una red protectora para las familias. Un ejemplo conmovedor es el de Roberto, un padre de familia que aplicó fielmente este itinerario tras tener sueños reiterados con su padre fallecido. No solo vivió una transformación espiritual profunda, sino que su hijo adolescente, atravesando una crisis de fe, empezó a soñar con su abuelo, a quien nunca conoció en vida. Esos sueños fueron la guía exacta que el muchacho necesitaba en aquel momento decisivo. Los frutos de aplicar este método son realmente sorprendentes. El Padre Pío dejó constancia de numerosos casos en los que las personas encontraron solución definitiva a angustias espirituales de muchos años, vivieron una protección prodigiosa ante peligros tanto físicos como del alma, sanaciones que la medicina no podía explicar, conversiones impactantes en familiares por quienes se rezaba desde hacía décadas, reconciliaciones familiares que parecían imposibles y una orientación precisa en decisiones trascendentales que beneficiaron a generaciones enteras. Lo más notable de este camino es que funciona incluso si la persona fallecida partió hace muchos años. El Padre Pío atendió testimonios de quienes comenzaron a tener sueños con parientes que habían muerto décadas antes. El paso del tiempo no impide la acción espiritual. Como enseñaba el Padre Pío, para Dios no existe el tiempo como lo concebimos nosotros. Un alma puede requerir nuestra ayuda o ser enviada a asistirnos sin importar cuántos años hayan pasado desde su partida. Y si luego de seguir fielmente cada uno de estos pasos los sueños continúan, el Padre Pío ofrece una explicación clara. Si has actuado con discernimiento y ofrecido todas las oraciones necesarias, la persistencia de estos sueños suele indicar que esa alma ya goza de la gloria celestial y ahora ha sido designada como tu protector espiritual. En estos casos, aconsejaba el Padre Pío, transforma tus plegarias. Ya no pidas por su descanso, sino agradece a Dios por haberla puesto a tu lado y habla con ella como con un amigo del cielo que te acompaña y te guía. Es fundamental aplicar este método con sensatez, siempre alineado con la enseñanza de la Iglesia. El Padre Pío advertía con firmeza contra toda interpretación supersticiosa o cualquier práctica esotérica relacionada con los sueños.
La comunicación con los difuntos debe darse únicamente dentro de la vivencia de la fe católica con Cristo en el centro. Nunca se debe intentar provocar estos sueños por cuenta propia, advertía con severidad. Tampoco se debe recurrir jamás a médiums ni a técnicas ocultistas para contactar a los fallecidos, ya que estas vías abren puertas espirituales peligrosas que pueden poner en riesgo el alma. El camino que proponía el Padre Pío se apoya en la oración, los sacramentos y la caridad, siempre con respeto absoluto al orden sobrenatural que Dios ha establecido. El Padre Pío solía afirmar que para el alma que anhela encontrarse con Dios, no hay casualidades. Todo lo que sucede es parte de la providencia divina, una manifestación de su gracia. El hecho de que estés leyendo estas palabras no es un accidente, sino un eslabón dentro de un plan celestial más grande. Tal vez hay una persona del más allá que necesita tu oración, o quizás eres tú quien, sin saberlo, está siendo llamado a recibir consuelo y guía de alguien que ya ha partido. El mundo espiritual está más próximo de lo que solemos imaginar. La frontera entre lo visible y lo eterno es mucho más sutil de lo que nos han enseñado, y durante el descanso nocturno, esa frontera se vuelve casi imperceptible, permitiendo encuentros y mensajes que pueden alterar el rumbo de nuestra existencia eterna. Por eso hoy te invito a que antes de cerrar los ojos por la noche, reces con fe esta oración sencilla pero cargada de poder, una plegaria que el propio Padre Pío compartía con sus hijos espirituales. Señor Jesús, te ofrezco mi sueño como un tiempo de gracia. Permite que mi alma esté abierta a las comunicaciones que quieras enviarme durante la noche, y si algún alma necesita mi ayuda, dame la claridad para reconocerla y la generosidad para responder con amor. Esta oración puede convertirse en la puerta a una nueva etapa en tu vida interior, en la que se abren caminos de bendición que no solo influirán en tu destino, sino también en el de muchas almas unidas a ti de forma invisible. No subestimes jamás la fuerza de tu respuesta a esos mensajes del alma. Como decía el Padre Pío, un alma liberada del purgatorio por tus oraciones tendrá la capacidad y la obligación de interceder poderosamente por ti durante toda la eternidad. Imagínate al final de tu peregrinar por este mundo ser acogido por esas almas agradecidas que fueron tocadas por tu fidelidad en la oración. Piensa en la emoción de ese reencuentro y en la gratitud eterna que recibirás por haber respondido al llamado con generosidad. Si alguna vez has soñado con seres queridos que han partido, te animo a compartirlo en los comentarios de este video. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros que tal vez están pasando por momentos de incertidumbre o duelo. Y si este mensaje tocó alguna fibra de tu corazón, no dudes en enviárselo a alguien que necesite un rayo de esperanza en su camino. Que el Padre Pío desde el cielo interceda con amor por ti y por los tuyos, tanto por quienes aún caminan en esta vida, como por los que ya han cruzado el umbral hacia la eternidad. Sea un reflejo de misericordia para las almas y un instrumento de bendiciones para tu hogar. Y recuerda siempre sus palabras. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración.